We gotta get thrifty in here. Ahora vamos a hablar un poco de las películas de Paul Verhoeven en la columna que he denominado llamar la columna de Emiliano Salto sobre películas de Paul Verhoeven. Lo estuve pensando mucho anoche en mi casa y me parece que es el título con el que vamos a seguir hasta que tengamos otro director. Óptimo. Sí. Bueno, básicamente elegí a este director porque me interesaba un aspecto de su filmografía, una especie de subversión antisistema o contra el status quo desafortunada. ¿Por qué digo desafortunada? Vamos a hablar primero de una de las primeras películas de Verhoeven por las que se hace más conocido, que es el clásico de nuestra infancia, de nuestra vida, Robocop. Yeah. ¿Se acuerdan de Robocop? Sí, la vi en el cine hace 2 semanas. Policía, de hecho, pero se llamaba La Vigilante del Futuro. Ah, sí. Exactamente. Burn. Funcionaba mucho mejor en la versión original de Robocop. Robocop es generalmente recordada por ser una película, primero para adultos, con mucha violencia, mucha sangre, una de los íconos, digamos, en su tipo de película de acción, cargada de gore. Básicamente la historia es de un policía en la ciudad de Detroit que es atacado por unos criminales, es muerto y luego su conciencia es trasladada a un cuerpo cibernético y se vuelve el super policía Robocop, como decía el dibujo animado también de los 90, no sé si se acuerdan que salió. Sí, estaba muy bueno. Era ese intro que te presentaban toda la historia en la intro, en la ciudad de Detroit, bla, 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 qué sé yo. Los 90 tenía esa linda costumbre de tomar personajes sumamente para adultos y sumamente sanguinarios y hacerte dibujitos de juguetes. Como Rambo. Ahí estamos escuchando la musiquita de cortina. Igual no es ningún tipo de... no es azaroso que se elegido Detroit, digamos, ¿no? Y Detroit está en esa época que estaba... Claro. Ahora es casi una ciudad fantasma. Por la crisis. Pero bueno, por toda la sierra de fábricas, digamos, que empezaron a abrir en otros lados. Ford, Chevrolet, la General Motors, digamos. Sí. Que hay un documental que se llama... Que la otra vez le había dicho, después vamos a hablar... Detroitland. Claro. Muy buena peli, te cuenta cómo fue, además se rompió, problemas sindicales acá, sí. Cómo se destruyó a los obreros que fueron los que levantaron la crisis del 40, del 39 de Estados Unidos en Detroit. Bueno, después la fundió el mismo país. Sí. Y ahí pasa, digamos, Robocop, el futuro de eso. Sí, en la película de Robocop, justamente lo que mencionaba Franco, extensamente mencionaba Franco. Sorry. La ciudad de Detroit era el núcleo de la industria automotriz estadounidense. Era como Córdoba. Claro, ponele como Córdoba. Ponele. Tenían muchas Fiats, digamos. Y en esta ciudad, que está, según el futuro cercano que plantea la película, que está llena de crimen, delincuencia, bueno, necesitan un super policía. ¿Por qué digo que es como una subversión fallida la película de Robocop? Como en el caso de muchas de las películas de Verhoeven. Porque en realidad, más allá de la acción, de la violencia y de la superficialidad de este contenido, digamos básicamente facho, del cana que va y mata a todos los delincuentes menores, en realidad la lectura que se puede hacer de Robocop es una película que es en contra de la privatización. Sí. Básicamente el gran villano en Robocop no es las instituciones públicas, aunque en este caso, bueno, la institución pública que más se representa es la policía, pero ese es otro tema. El gran villano es la corporación, la OCP, que es esta corporación que tiene el plan de privatizar totalmente Detroit y que todas las fuerzas de seguridad pasen a ser privadas, pasen a ser manejadas por empresas privadas y no por el Estado. Básicamente, esta es la subtrama que está detrás, o el trasfondo temático que tiene la película de Robocop, que lamentablemente, o desafortunadamente para Paul Verhoeven, fue más recordada por las grandes escenas de acción, la violencia, que fue en realidad un gran legado, porque hace poco hicieron una remake de Robocop y decidieron hacerla para todo público. Horrible. Y no tiene nada de esa película, no tiene nada interesante. Trataron de mantener un poco el mensaje pero se perdía entre, digamos, los brillos y el CGI de lo nuevo. Salvar esa peli. Ni Gary Oldman, ni Michael Keaton, ni Samuel Jackson, era Samuel Jackson, pero no puede ser todo. Igual. Así que este es como el primer caso en el que se puede ver específicamente esta desviación del sentido que se le puede dar a una película del director Paul Verhoeven. Otra película muy conocida, más conocida por una sola escena y no por un contenido temático o de sentido, es Bajo Instinto. ¿Se acuerdan de Bajo Instintos? Sí, con Michael Douglas y Sharon Stone. Sí. En su gloria, digamos, cuando estaba en todo y era considerada una de las actrices más bellas de Hollywood. ¿Se acuerdan la escena a la que me refiero? Claro, sin para mí mencionarla. sigue siendo bella. Sí, estando bastante bien. Se mantiene. Una vieja. Una escena muy parodiada en diversos medios y entre muchas cosas, entre los Simpsons. El entrecruzado de piernas. El entrecruzado de piernas en la escena del interrogatorio. Básicamente la historia de Bajo Instinto se trata de una escritora de novelas medio de eróticas, medias policiales, que,
perdón, hay una escritora que escribe este tipo de bestsellers y hay un asesino que empieza a cometer los crímenes de la forma en la que ella los relata en su novela. Entonces seguimos la historia de Michael Douglas, que interpreta a un detective que básicamente tiene que, obviamente, como un policía, atrapar al asesino y establece una especie de relación con el personaje de Sharon Stone, que es un personaje que para la época es presentado como una mujer que utiliza su seducción o su capacidad de seducción para manipular a los hombres, que es muy inteligente, que es más inteligente que los hombres que la rodean y que básicamente es el antagonista de Michael Douglas durante toda la película, por saber. Básicamente el interrogante es, bueno, Sharon Stone tiene algo que ver con estos crímenes, es muy raro que los crímenes se cometan como ella los relata en su libro, entonces puede o no tener algo que ver. Y el final es una película que está abierta a interpretación el final, pero bueno, ya cuando la vean o si la han visto saben de qué hablo. Esta película, viéndola en forma superficial, puede considerarse como un thriller del montón, en realidad, en relación a la trama, y hasta puede verse como una propuesta bastante misógina, en el sentido de que se puede leer, si leemos la película desde la perspectiva del personaje de Michael Douglas, del detective, básicamente él es el tipo bueno que tiene que enfrentarse a la mujer malvada, que es seductora, que le gusta el sexo, que se acuesta con el hombre que quiere y que es más inteligente que él, digamos. Ella es la villana, ella es la enemiga. Desde otra versión, desde otro sentido, se puede leer la misma película desde el personaje de Sharon Stone, básicamente como una subversión de estos modelos heteronormativos, poniéndola en el lugar de la mujer fuerte, más inteligente que el resto de los hombres, que es como la película de hecho la muestra, que puede estar a su igual o puede ser superior que el resto de los personajes masculinos y que básicamente la historia en realidad se trataría más de ella y menos del personaje del detective interpretado por Michael Douglas, digamos. O sea, sería más la película de Sharon Stone. Pero de nuevo, siendo película de Paul Verhoeven, es como que el sentido ese se perdió. Superficialmente quedó como un thriller más del montón, a pesar de que la gente más recuerda esa escena del interrogatorio, que es cuando ella la están cuestionando, digamos, por estos asesinatos, y ella para hacer poner nervioso a los policías que le interrogan, básicamente descruza las piernas, descubriendo que no tiene puesta bombacha. Entonces todos los tipos dicen, y empiezan a transpirar. Interesante anécdota con respecto a esta escena, que lo hace quedar muy mal a Paul Verhoeven y le cabe porque fue muy hijo de puta. Dice que él, aparentemente, primero la escena la filmaron con ella usando bombacha y él le dijo, ¿sabes que la luz refleja mal en la bombacha y nos está dando como un brillo en el lente? Entonces te voy a pedir que te la saques. Y ella dijo, no me la puedo sacar porque se me va a ver todo, qué sé yo. Parece que filmaron la escena sin bombacha y él la llevó hacia más o menos a ver cómo había quedado la escena en un monitor chico en blanco y negro. Y en el monitor, él sabiendo esto, se veía un espacio, una sombra en el lugar de la... ¿Cómo se dice? Concha, ¿no? En el lugar de la concha se veía una sombra. Entonces todo bien ella. Pero después salieron las pantallas del cine. En las pantallas del cine, de la mano que de un fue niño. cuando en una screening, digamos, en una presentación especial, fue cuando ella lo vio por primera vez, rodeada de gente, de toda gente, familia, gente que la conocía, gente que había trabajado con ella y no le había dicho nada durante el rodaje de la filmación y vio lo que habían filmado. Me imagino su familia también de haber estado ahí. Más allá de su familia, no, ella no se lo tomó bien. Sí, no importa la familia, importa ella. Digamos. No, lo puteó a tres manos a Verhoeven y le cabía en ese sentido. Como, y ahora me estoy yendo más por las ramas, la escena de Último Tango en París, de la violación de Marlon Brando a, ¿cómo se llama la actriz de Último Tango en París? Bueno, no me acuerdo. María algo, que también dicen que el director, que Bertolucci decidió no avisarle que esa iba a ser una escena de sexo explícito para tener una escena realista de ella, una emoción creíble. Pero Marlon Brando sí sabía, ese es el problema. Marlon Brando sabía, él sabía. O sea, a él le avisemos, pero ella no. Los hombres sabían, digamos, esa es más o menos la cuestión. Entonces, volviendo a Bajos Instintos, la película pasó como un thriller de la época en la que eran thrillers eróticos, eran con películas como con Brian De Palma, algunas de las que hacía, que eran muy famosas, y pasó desapercibida y no se reflexionó mucho más sobre ese sentido, sobre ese posible sentido que podía tener la película. Otra película de Paul Verhoeven que pasó totalmente desapercibida y fue mal interpretada y mal vendida, digamos, de su concepción. No sé si conocen o han escuchado la película Starship Troopers. Sí, es muy bizarra. Sí, que acá se vendió como invasión extraterrestre, me parece una cosa así. Pues sucede en Buenos Aires, la capital del mundo está en Buenos Aires. Promocionaron acá mucho en Argentina y me acuerdo cuando salió esa película que hay un personaje que es de Buenos Aires. No, porque la base central, la ciudad más copada del mundo, donde viven los ricos y todo, es Buenos Aires en la peli. Sí.
Básicamente la trama es bien sencilla. Qué raro que estaba. Es una sociedad en un futuro cercano en donde toda la sociedad básicamente vive en un ambiente fascista, digamos, en un gobierno fascista entrenado para la militarización. ¿Eso tenían razón? Moltar, perdón, ¿qué está diciendo? ¿En qué tenían razón? En que viven en un gobierno fascista. Ah, sí, está perfecto. Se adelantaron, digamos. Bueno, pero en esta sociedad básicamente todos los ciudadanos eran... se los convencía de que debían servir a la patria, básicamente ser soldados para combatir a los extraterrestres. Obviamente, después viendo la película, uno descubre que los extraterrestres no eran realmente unos malvados invasores, sino que eran básicamente refugiados, digamos. Y se estaba como convenciendo a toda esta sociedad de que estaba bien matar a pobre habitante de otros planetas. Digamos un Estados Unidos llevado a escala planeta. Sí. Y la película tiene una forma muy interesante de plantear este sentido, que es... está filmada o hecha como si fuese toda o en varios momentos de la película, como si fuese una propaganda de reclutamiento. Sí. Utilizan mucho esta cosa exactamente, de unirte al ejército, como si fueran, no sé, propaganda de Cambiemos, ponemos del PRO, de qué bueno que está. Cosas así, una bien propaganda de qué bueno que está participar en el ejército, en la milicia. Básicamente la película tiene muchos de estos guiños. Y está filmada también como si fuese con iluminación estilo Melrose Place o Beverly Hills 90210. Esa cosa es donde como rosado. todo se ve limpio, todo se ve lindo. A propósito, me parece a mí, porque justamente la película quiere ser como una parodia de una propaganda de reclutamiento. Pero creo que, por lo menos acá... No lo logra muy bien. No logró llegar el mensaje o no se la supo vender muy bien. De hecho, hicieron hasta muñecos de esta película. Sí, ahora es medio de culto, porque como es Sí. medio, se transformó en una peli medio bizarra, porque es cierto, tiene cosas Es bizarra. Tiene cosas que va a decir, ¿qué? Sí, sí. Y ahora está como Starship Trooper, digamos, de Verhoeven. Claro. Es por las Todos nuevas los interpretaciones que hipsters. se le han dado ahora, digamos. O sea, no culpemos de los hipsters a todo, Franco. Los Seguro. metaleros también tienen la culpa de algunas cosas. Los hipsters votaron a Macri, eso estoy seguro. Los hipsters, no sé. Hay de todo. Vinilo. Bicicletitas. Pero sí, la película creo que sufrió mucho por básicamente cómo se vendió. Se vendió una película tipo El Día de la Independencia y no era el Día de la Independencia. Tenía un mensaje satírico y tenía un mensaje de crítica social. Siempre está, que digamos, no la llegó. crítica social y el sistema en las pelis del chabón, por lo menos estas que nombraste, todas. Sí, hasta ahora todas. Es que en esa película la sátira, al ser tan omnipresente, es muy fácil pasarla por alto y pensar que está siendo seria, que está tratando Claro. de ser seria. Porque nunca rompe, nunca te hace un guiño de te estamos jodiendo, digamos. Queda en el Claro. espectador darse cuenta de que está la sátira, justamente el mejor uso de sátira. O Y sea. como sabemos, el espectador es estúpido, entonces... No se va a queremos ver. hacernos los snobs, pero votaron a Macri. Es lo que pasó. Y a Trump en Estados Unidos. Estos hipsters. Películas de Verhoeven que siguieron siendo mal interpretadas. ¿El Vengador del Futuro? El no? Vengador del Futuro no fue tan mal No, interpretada, El Vengador no del hay mucha Futuro. mala interpretación que hacerle. Pero también creo que se sufrió esto de perderse dentro del género, porque Paul Verhoeven, en los ejemplos que estoy mencionando, nunca abandona el género al que pertenece. Por ejemplo, podemos decir que Matrix es una película de acción muy profunda con mucho contenido filosófico. Podemos decirlo si es filosofía del secundario y el primer libro de filosofía que lees. Podemos decir que Matrix tiene mucho contenido filosófico. Sí, Digamos está, que es está como- Matrix y después el mundo de Sofía. Exacto, estaba por decirme que sacaste la palabra de la boca. Coelho y Humberto Eco y ves Matrix. Bueno, Bucay. y Bucay. Pero la verdad es que la película de Matrix tiene una estructura que le permite tener muchos momentos de puro charla, puro diálogo, pura exposición de los personajes de estas teorías filosóficas. Verhoeven nunca hace eso en sus películas de género. Sus películas de género, si son de acción, de ciencia ficción, son de eso. O sea que tenés acción todo el tiempo y tenés cosas futuristas y elementos de la ciencia ficción todo el tiempo. Nunca tenés momentos en los que los personajes te separan y te empiezan a explicar cuál es el sentido político social que tiene la historia. Tenés digamos. que desenvolverte vos, digamos. Exactamente. Creo que esta característica del cine de Verhoeven le jugó por momentos un poco en contra y lo situó más en la categoría de directores de género, directores de películas de acción, como es el caso del Vengador del Futuro, que también, rápidamente, la sinopsis del Vengador del Futuro es un futuro distante en el que hay un personaje, hay una contienda, me estoy acordando mal, si se la acuerdan un poco, es básicamente Hay de clases. Hay una tecnología.
Tiene un par de guiños parecidos a Robocop, digamos, los que viven abajo, Claro, los que vienen arriba, abajo, los que vienen arriba. digamos, el problema de clases, como la miseria de un lado, como los del otro, como se explota los de abajo Exacto. para sacar recursos, para lo que fuere, Sí. para hacer más grandes a las corporaciones. Los Siempre. de abajo en este caso serían mutantes, Sí, claro. marcianos. Y con etcétera. mezclas digamos, de lo que sería la clonación. Mujeres con 3 tetas. como Clonación salen en la también escena. hay en esa. No, claro, me parece que clonación no hay. Sí, que no es el que. No, es el mismo que sea el mensaje. Claro, Sí, es sí, el Es sí. el mismo que sea el mensaje. Si no me equivoco, está basado en un libro de Sí, mi de- gran amigo Philip K. Dick. Sí, sí, sí. Como la mayoría de las cosas del mundo que están basadas en libros de Philip K. No, de ciencia ficción, y yo te digo, Sí. un 70% del cine de yankee y tiene cosas. Prácticamente. Otra cosa que contribuyó a que esta película fuese recibida básicamente como una película ciencia ficción acción o de acción, Arnold era Arnold Schwarzenegger. El gran Arnie. Ya hablamos bastante de él en el programa anterior. ¡Get to the chopper! Get to the Chopper, que sí, la hizo una película de Arnold Schwarzenegger de acción completamente. Bien. Creo que esa es la que menos se malinterpreta, porque realmente Sí. el mensaje Sí, es es bastante, bastante claro, sí, a la bastante cara claro, Es bastante claro. y no es tanto. Sí, pero viste que de todas formas, Verhoeven nunca en la película abandona lo que está haciendo, que es acción y ciencia ficción. Ujú. O sea, hay tiros a matarse, digamos, en esa película. Sobre todo acción, porque hay una tecnología muy interesante que presentan ahí para implantar recuerdos, qué sé yo, que está muy presente al principio, Mm. pero no, la Claro, resolución digamos, es hay- pura acción. Tiene, Claro. tiene mensajes, obviamente, como decís, pero nunca están en primer plano en las películas de Sí, ¿cómo es? nunca son de Gosson. superficiales, digamos. Sí. Nunca es... Verhoeven. ahí está, Es no un, sale- perdón, es un cuento de Philip K. Dick, no es cuento, una sí, novela. un cuento, sí. Bien. Y se llama We Can Remember It for Your Wholesale. Ah, Es, exacto. digamos, podemos acordarlo por tu bienestar, digamos. Sí. Básicamente por tu la bien, tecnología sí. prominente que le da como el inicio a la trama es una máquina en que la gente puede tener fantasías, digamos, memorias de otra vida que Crea quisiera haber vivido. memorias ficticias, digamos, Claro. recuerdos ficticios y juega con Sí, eso. y eso dispara al personaje de Arnold Schwarzenegger para el resto de la trama. I'll be back. La última película de la que voy a hablar es una que es muy extraña porque parece que Verhoeven desapareció por mucho tiempo y parece estar regresando en otra etapa de su vida o con otra forma de manejar los contenidos porque hizo una película que se estrenó hace poco en el cine. Creo que del año pasado, pero en Sí, Argentina 2016, se estrenó hace poco. Él, ¿no, Emi? La película. Sí, Con el nombre, la actriz, ¿se me acordó el nombre? ya te digo. Eh, ya te Es la digo. bueno, Isabel Hooper. Hooper. Isabel Hooper, sí. Básicamente se trata de una... Isabel Hooper interpreta a la jefa, a la presidenta, digamos, de una empresa de diseño de videojuegos, que está un día en su casa y ahí entra un tipo por la ventana y la viola. Y ella decide, y esto es lo interesante para mí de la película, en donde se distingue de todas las otras películas de Verhoeven, no solo por el género, sino por la forma sutil y, digamos, calmada en el que trabaja la trama, sin muchos sobresaltos. Dije mi apellido, bueno, no salto. Sobresaltos. Morite. Gracias, Es Iván. una peli francesa, más que nada, digamos. Sí, la primera que tiene. Sí. ¿Es en francés? lenguaje. No Sí, me acuerdo es si es en lenguaje francés, sí. eso sí. De Sí. hecho, todas las actrices. Actúa la hermosísima Virginie Efira, que me vuelve Ujú. loco. De hecho, parece hecho una película de estilo. ¿Cómo se llama esta? Caché. ¿Se acuerdan de la película Sí. Caché? Tiene muchos guiños a películas del estilo de Caché o Caché escondido, como se tradujo acá. Parecen películas francesas al estilo francés. ¿Aburridas? Sí. Genial. No, esa es la forma peyorativa de llamarlas. Pero son películas muy, muy calmadas, digamos, muy quietas. Sí, perdón, quise decir artística en realidad. Tampoco tan artística. La trama es bien No, no, tanto lineal por ese lado. y se entiende perfectamente. Digamos, no hay nada surrealista ni vanguardista en eso. No cambia nada. No hay ninguna innovación cinematográfica. Pero es bien, en comparación al Vengador del Futuro, esto es como una canción de cuna, digamos, básicamente. Necesita más Arnold esa película. Necesita más Arnold. Lo que me pareció interesante de esta última producción es el tratamiento del personaje de Isabel Huppert, en donde parecería que el personaje mismo decide no involucrar a las figuras, digamos, a las figuras tradicionales para resolver el caso de abuso sexual. No voy a spoilear, digamos, la película, pero básicamente ella decide quedárselo para sí misma. O sea, decide no revelar Además, nada. Un personaje fuertísimo, digamos. Es un personaje fuerte, un personaje femenino fuerte que trabaja con otros personajes femeninos fuertes también en la película. Es una profesional y básicamente los otros hombres en su vida, su ex marido, su hijo, son su vecino, son hombres, digamos, que no están medio quedados en su camino laboral y profesional, digamos. Están
ella siente como una especie de protección hacia estos personajes, digamos, como que ella tiene que... Matriarcado. Exactamente, como un matriarcado. Entonces decide no acudir a ellos para nada, ni a sus amigos, ni a sus familiares, ni a la policía, y básicamente esto es como básicamente el primer acto de la película de él. Nada, básicamente recomendar esa película porque me interesa mucho el nuevo camino de Paul Verhoeven, el que parece adoptado tener desde esta producción. Y creo que ya se puede encontrar online, me parece. Sí, hace rato, antes que saliera acá ya Pelispedia, Mira de Todo. Sí. Básicamente busquenla. No, está genial también el trato de la violación, digamos, cómo la enfrenta ella de esa postura fuerte. Y después un giro que hay después, que bueno, no lo vamos a contar porque spoilea, digamos. Sí. Pero que no necesariamente a ver, ahí está, se puede malinterpretar de nuevo, pues se puede interpretar como una especie de machismo de que ellas quieren, digamos. Claro. Pero no, porque lo que está planteando justamente es un tipo de personalidad, un tipo de persona que le pasa algo que es horrible, digamos, pero que lo pilotea de una forma que lo naturaliza, digamos. No, y además justamente se puede plantear de una manera o de otra, o se puede percibir de una manera o de otra. Lo interesante para mí es que la película no tiene la necesidad de decirlo. Exacto. No tiene la necesidad de darle un cierre que te dé una moraleja clara, digamos. O sea, uno puede verla y más allá de lo que te parezca, sacarás tus conclusiones. Interpreta de las pelis a todas las pelis de él, según todo lo que está diciendo todas las pelis, eso. Sí. Digamos, él no te necesita explicar el contexto histórico o el contexto de tal situación, claro, sino que vos tenés que verlo y juzgarlo. Es como, digamos, representa una situación. Claro, exactamente. No te la explica. Además, te representa un momento o una historia. Y vos, fíjate, si te parece facho o no, de eso no importa, o zurdo, claro, o machista, o lo que sea, dependiendo de qué postura, qué personaje agarres. Sí, sí. Además, aunque la explique palabra por palabra, estaba pensando en el extraño caso de Rambo. Cuando Hollywood te quiere dar vuelta el mensaje... suena como un título. Estaría buena para ver. El extraño caso del señor Rambo. Cuando Hollywood te quiere dar vuelta una película como por ejemplo Rambo, que era una película antibélica y sobre el maltrato a los veteranos, sí, te sacan Rambo 2, Rambo 3, Robocop, que aguante América, y Robocop también, y te sacan el dibujito. Y de hecho Rambo se pasó de bando como 7 veces, dependiendo de qué enemigo tenía de turno a Estados Unidos. Parece hecho por el Pentágono Rambo. Ay, cómo lo odio. Odiamos a Rambo 2, 3, 4. Odio Rambo. Odio Rambo 1, odio a Sylvester Stallone. Sí, listo, lo dije. No, canta bien y es noble. ¿No sube una flecha con una bomba en un momento, Rambo? Sí, en Rambo 3, es fantástico. No se puede oír tanto un tipo que usa una flecha con una bomba. Nosotros... no, en Rambo 2, perdón. Que es en Vietnam. Estúpido el Rambo. Lo dejamos con esta recomendación, con que vean de vuelta las películas de Paul Verhoeven y específicamente vean Él, que es una película nueva que se encuentra en internet, está muy muy buena. Ya vamos a poner el link en la página. Lo vamos a estar subiendo luego del programa y ya volvemos con las bastarillas nuestras, quédense con nosotros. La 2 en Vietnam y la 3 en Afganistán. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sí, sí. Pon un poco de música. ¡Pibe chorro!